Usando la noción de reflexión de una gráfica en un eje, exprese la función mínimo entero, ojo, mínimo entero g de x igual a parte entera de x en términos de la función máximo entero f de x igual a parte entera de x. Pero una es con mínimo entero, la otra es con máximo entero. Y usando la noción de reflexión. Recordemos que es la reflexión de una función. Entonces recordemos que la reflexión sea alrededor de los dos ejes, ¿no? ¿Cómo se calcula la reflexión de una función alrededor del eje x? Es sencillo, ¿cierto? Si yo tengo la función f de x, yo voy a decir que esta función se refleja cuando yo a mi función le pongo un negativo antes de ella. Ejemplo, si yo tengo f de x igual a x cuadrado más 5x menos 3, la función f de x reflejada alrededor del eje x es f de x igual a menos paréntesis x cuadrado más 5x menos 3. Fíjense que coloqué el menos antes de toda la función, que cuando yo destruya ese paréntesis voy a decir que esto es menos x cuadrado menos 5x más 3. A esta función le puedo cambiar de nombre, la puedo llamar g. ¿Y qué tiene que ver f con g? Pues que una es el reflejo de la otra. ¿Listo? Esta es el reflejo de esta. Una es el reflejo de la otra. Y eso se puede comprobar en la gráfica, ¿cierto? Miremos la gráfica. Bueno, y ahí está en la gráfica las dos funciones, f de x y g de x. Fíjense que f de x es la verde. Y si yo hago un reflejo de esa función de la verde alrededor del eje x, lo que está abajo, la parte negativa, fíjese, es esta. Mire cómo pasó a la parte positiva. Y la parte positiva, mírela, se reflejó acá en la parte negativa. Y aquí he reflejado la función alrededor del eje x. Bueno, ahora miremos eso que tiene que ver con el problema 53. Miremos qué es la función mínimo entero, porque ya sabemos la función máximo entero, pero ¿qué es la función mínimo entero? Entonces g de x igual a parte entera de x, se define como el mínimo entero n, que es mayor o igual que x. Mínimo entero que es mayor o igual que x. Mayor o igual que x, pero es el mínimo entero. O sea, si yo tengo 5.2, este sería mi x, ¿cierto? Igual a 5.2. ¿Cuál sería mi n? ¿Cuál es el mínimo entero que es mayor que 5.2? 6. Esta es la función mínimo entero. Y la función máximo entero, ¿cuál es la función? ¿Cuánto sería el máximo entero? Recuerde, el máximo entero que es menor que el valor de x. 5 es el máximo entero que es menor que el valor de x. Entonces ahí están las dos funciones, la función mínimo entero y la función máximo entero. ¿Listo? De acuerdo a la definición, aquí llenemos rápidamente. ¿Cuál es el mínimo entero para valores de x entre menos 3 y menos 2? Menos 2. Acá para valores de x entre menos 2 y menos 1 es menos 1. Acá será 0. Entonces mire, para valores de x entre 2 y 3, por ejemplo 2,1, el mínimo entero mayor que 2,1 es 3. Bueno, ¿cómo me quedarán las gráficas de esas dos funciones? Y se puede aplicar la reflexión alrededor del eje x, o nos tendremos que basar en la reflexión alrededor del eje y. Recordemos cómo se halla la reflexión alrededor del eje y.
Entonces la reflexión alrededor del eje Y se logra haciendo, por ejemplo, para esta función f de x igual a x cuadrado más 5x menos 3. Recuerde que para lograr la reflexión alrededor del eje Y, cada x la cambio por menos x. Y entonces aquí, ¿qué me queda? Que f de menos x, porque cada x la cambio por menos x, f de menos x igual a ¿qué? Menos x al cuadrado más 5 por menos x menos 3. ¿Y esto qué nos da? X al cuadrado, porque menos x elevado al cuadrado es igual a x al cuadrado menos 5x menos 3. Y esta es nuestra nueva función g de x, ¿cierto? O bueno, démosle otro nombre porque ya teníamos atrás g de x, entonces llamémosla h de x. Si yo veo la gráfica de estas dos, de esta f de x y de esta h de x, aquí están los resultados. Entonces ahí está nuevamente la f de x, ¿cierto? Que es la verde que teníamos originalmente. Y fíjese, si yo hago reflejo alrededor del eje Y, este es el eje Y, toda esta parte, mire, de f, esta parte hasta acá, pues se vuelve esta parte del reflejo, mire. O sea, el eje Y actúa como espejo. Y toda esta parte de acá se refleja al otro lado, ¿cierto? La región positiva se refleja en la región negativa de los x y la región negativa en la región positiva. Listo. Ahora miremos cuál de los dos criterios aplica para esta. ¿Será que el máximo entero, ojo, máximo entero f de x lo puedo obtener como f, bueno, llamémosla g de una vez, la puedo obtener como g de x igual a menos x, o la puedo obtener como h de x igual a una de estas dos se cumple, se debe cumplir. Para expresar esta, el mínimo entero, el máximo entero, o el máximo entero, el mínimo entero. Bueno, entonces miremos cuál de las dos se cumple. Resulta que si yo trabajo con 5.2, con x igual a 5.2, y vengo acá a g de x, bueno, empecemos. F de x es, este es g de x, f de x es el máximo entero, ¿sí o no? Entonces si yo voy, máximo entero de 5.2, 5. ¿Listo? O sea, a partir de esta me toca llegar, o mejor, a partir de mínimo entero me toca llegar a 5, utilizando reflexiones. Entonces, si yo saco, si me voy con g, y aquí coloco 5.2, pero g, recuerde que g es mínimo entero. ¿Cuál es el mínimo entero de 5.2? El mínimo entero de 5.2 es 6, ¿cierto? Pero como tiene un menos aquí por detrás, este 6 me lo vuelve menos 6, ¿sí o no? Y me tendría que haber dado 5. O sea, no es por ese lado. Si vamos con la otra, ojo, el mínimo entero, nuevamente de 5. Bueno, de menos 5.2, ¿cuánto es? Menos 5. Y me tendría que haber dado 5. Y no me dio. ¿Qué me faltó? El signo, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo hago la función p de x igual a menos parte entera del mínimo entero? Entonces, mínimo entero de menos 5.2, ¿cuánto es? Menos 5. Y con este menos, más 5. Ahí sí ya nos dio el más 5, ¿cierto? A partir de x igual a 5.2.
Entonces, para hacer que esta, o para hacer que f de x se vuelva g de x, tengo que utilizar doble reflexión. Tengo que utilizar reflexión alrededor del eje x y reflexión alrededor del eje y. Con la doble reflexión hago que las dos funciones mínimo entero y máximo entero sean las mismas.